Aquel sobre lo cambió todo. Mi madre lo deslizó sobre el mantel de lino. El diamante de su anillo lanzó un destello. Mi hermana se inclinó, con el móvil en la mano, fingiendo que era un momento digno de ser recordado. El restaurante enmudeció. El cuarteto de cuerda vaciló a mitad de una nota. Dentro de ese sobre no había dinero ni una tarjeta. Era un denso documento legal titulado Acuerdo de Liberación de Responsabilidad. Un despido. Para la hija que no había cumplido los objetivos trimestrales, mi padre, Richard. Se ajustó la corbata como si estuviera cerrando un mal negocio. Mi hermana, Stephanie, ocultó su sonrisa tras una copa de champán, mientras la luz roja de su móvil grababa por debajo de la mesa. Creían que se estaban deshaciendo de un activo fallido. No se daban cuenta de que estaban liquidando el banco entero. Leí el documento. Era minucioso. Eso se lo concedo. La cláusula cuarta. Sección B. Citaba divergencia irreconciliable en el estilo de vida y la imagen pública como causa principal de la rescisión. Mi madre incluso había contratado a su abogado de sucesiones para redactarlo. La fuente era Garamond. Tamaño 12. Profesional e impecable. Dejaba claro que, al firmar, yo aceptaba renunciar a cualquier reclamación futura sobre el fondo fiduciario familiar, lo cual era ridículo, porque el fondo llevaba años vacío, drenado para financiar la marca de Stephanie y las malas inversiones de mi padre. Protegían una cámara acorazada que solo guardaba polvo y ecos. En el mundo del trading cuantitativo, las emociones son solo ruido, datos basura que corrompen el algoritmo. Si entras en pánico cuando el mercado cae, pierdes. Si celebras demasiado pronto cuando sube, pierdes la salida. Tienes que ser frío. Tienes que mirar los números e ignorar la historia que intentan venderte. Y en ese momento, mis padres intentaban venderme una historia sobre mi propia inutilidad. Querían verme llorar. Podía sentir esa expectativa irradiando de ellos, como el calor que emana del asfalto. Stephanie se removió en su asiento, buscando el ángulo perfecto con el móvil para captar la primera lágrima. El primer temblor de mi labio. Necesitaba contenido. Un derrumbe emocional que daría de maravilla en su perfil la hermana trágica e inestable a la que apartan por el bien común. Me negué a darle la grabación. Borré la reacción antes de que llegara a mi cara. Levanté la vista hacia mi padre. Me observaba con una mezcla de desafío y miedo, como un hombre que apuesta su última ficha a una mano que aún no ha visto. ¿Tienes una pluma?, pregunté. Mi voz sonó firme. Plana. Impasible. Richard parpadeó. El guión que tenía en la cabeza se había saltado una página. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su Mont Blanc, la de resina pesada que usaba para firmar cheques sin fondos. Me la entregó. Sus dedos temblaban ligeramente. Le quité el capuchón. La tinta era negra, húmeda. Firmé mi nombre en la última línea. Sidney Vance. Las letras salieron limpias, sin temblores, sin vacilación. La duda es para quienes no entienden el valor del activo que están liquidando. Yo estaba cerrando una posición que llevaba 24 años perdiendo valor. No era una tragedia. Era una corrección de mercado. Deslicé el documento de vuelta sobre la mesa. El sonido del papel sobre el lino almidonado retumbó en el silencioso comedor. Hecho, dije. Mi madre. Susan. Se quedó mirando la firma. Parecía casi decepcionada. Se había vestido para un funeral, con sus perlas negras de luto y una expresión sombría, preparada para ofrecer sus condolencias por la muerte de nuestra relación. Pero yo no había guardado luto. Simplemente había procesado el papeleo. ¿No vas a decir nada?, preguntó, con la voz tensa. Hacemos esto por tu bien. Sidney, tienes que aprender a valerte por ti misma. No puedes seguir manchando el nombre de la familia con tu falta de ambición. Lo entiendo, dije. Es una decisión empresarial. Están eliminando un pasivo. Exacto, exhaló mi padre, recuperando su pluma como si fuera un cetro. Tenemos grandes proyectos en el horizonte. Stephanie va a lanzar su nueva línea de baño. Yo estoy a punto de cerrar un trato que lo cambiará todo. No podemos permitirnos un lastre. Estoy de acuerdo, dije. El lastre es peligroso. Metí la mano en mi bolso de tela. Estaba gastado por las esquinas. El tipo de bolso que llevas cuando no necesitas impresionar a nadie porque sabes lo que hay dentro. Saqué una única carpeta. No era de color crema ni tenía relieves. Era gris pizarra. Mate, indistinguible de otros 1000 archivos de una oficina. La coloqué sobre la mesa, equidistante entre el salero y la copa de chardonnay intacta de mi madre. Stephanie bajó un poco el móvil. La luz roja de grabación se apagó. El silencio que se instaló en la mesa no fue la pausa incómoda de una conversación que se agota. Fue el silencio denso y cargado que precede a la tormenta. ¿Miraron la carpeta gris? Luego a mí. Aún no lo sabían.
Pero la transacción ya había terminado. Acababan de firmar la renuncia a su única baza. Apoyé las manos sobre la mesa y esperé. Llevaba mucho tiempo esperando. En la quietud de aquel comedor, mientras mis padres miraban la carpeta gris como si fuera a morderles. Mi mente se desvió. No a los grandes momentos, las discusiones o los gritos, sino a las horas silenciosas e invisibles que habían construido la arquitectura de mi vida. Me veían como un vacío, un espacio en blanco donde debería haber una hija. Pero los vacíos no pagan la factura de la luz cuando falla el pago automático. Los vacíos no reconfiguran la red de casa 5 minutos antes de una videollamada con inversores. Los vacíos no transfieren en silencio 3.000 euros a la cuenta de una hermana porque se ha comprado sin querer un bolso de marca en lugar de pagar el alquiler. Yo hacía esas cosas. Yo era la que arreglaba los problemas en la sombra. El fantasma en la máquina. Recuerdo una cena de hace 2 años. La casa estaba llena de risas y del tintineo de copas caras. Yo estaba en la biblioteca. La única habitación con pestillo. Trabajando en un modelo predictivo para la fluctuación de divisas. Mi padre irrumpió. No para saludar, sino porque el wifi se había caído en el salón principal y no podía poner su lista de música. Se plantó a mi lado, apestando a whisky y a pura irritación. Mientras yo tecleaba las líneas de comando para reiniciar el router, siempre con ese ordenador masculló, viendo mis dedos volar sobre el teclado. Es obsesivo. Sidney, no es sano. ¿Por qué no sales y hablas con la gente? Aprende a hacer contactos. Así es como funciona el mundo real. No le dije que el jueguecito de ordenador era en realidad una auditoría externa que estaba haciendo para un banco mediano para poder pagar el nuevo servidor que tenía en el armario. Simplemente arreglé internet. Cuando la música volvió a sonar abajo, no me dio las gracias. Se dio la vuelta y se fue, dejando la puerta entornada, permitiendo que el ruido de la fiesta se colara dentro. Más tarde esa noche, bajé a por agua. Oí su voz desde el porche. Estaba pontificando ante un grupo de sus amigos del golf, gesticulando con un puro «Tenemos a Stephanie». Por supuesto decía, con el pecho hinchado, ella es un talento natural. Ilumina cualquier habitación. Y luego está Sidney. Su voz bajó, adoptando un tono de tristeza impostada. Ella es la advertencia de la familia. Brillante. Quizás, pero sin trayectoria, sin chispa. Ella simplemente existe. La advertencia de la familia. Me quedé en la penumbra de la cocina, agarrando un vaso de agua, inmóvil. No grité. Bebí el agua y volví a mi cuarto. Durante años. Me pregunté por qué me quedaba. ¿Por qué seguía arreglando el wifi? ¿Por qué seguía enterrando los cadáveres de sus errores financieros? Solía pensar que era lealtad. Me decía a mí misma que yo era la fuerte, el ancla que impedía que el barco fuera a la deriva. Pero ahora me doy cuenta de que no era fuerza. Era una cadena, la cadena invisible de la superviviente. Cuando creces en una casa donde el amor es condicional, aprendes a volverte indispensable. Te convences de que si eres lo bastante útil, si eres lo bastante competente, al final tendrán que quererte. Cambias tu trabajo por su tolerancia. Crees que si te conviertes en el motor, no podrán conducir el coche sin ti. Confundes necesidad con afecto. Es un mecanismo de supervivencia, una forma de dar sentido a la crueldad. Te dices por me necesitan. Por lo tanto, importo, pero aquella noche en el porche, oyendo a mi padre convertir mi existencia en un chiste para sus amigos, la cadena se rompió. Comprendí que para ellos el motor no importa. No les importa cómo funciona el coche, siempre que ellos se vean bien conduciéndolo. No me necesitaban a mí, solo necesitaban que el viaje fuera cómodo. Así que dejé de intentar ser el motor. Empecé a construir mi propio coche. Me refugié aún más en los jueguecitos de ordenador de los que se burlaban. Dejé de arreglar las pequeñas cosas. Cuando la impresora se atascaba, la dejaba atascada. Cuando Stephanie se quedaba en números rojos, dejaba que le cobraran las comisiones. Y mientras ellos se afanaban en gestionar los pequeños inconvenientes de sus vidas, yo estaba construyendo algo que ni siquiera podían comprender. Los miré ahora, sentados al otro lado de la mesa. Mi madre, ajustándose las perlas con nerviosismo. Mi padre, intentando recuperar la compostura. Stephanie, con cara de aburrimiento y ansiedad. Veían a una hija que no había logrado despegar. No sabían que durante los últimos 18 meses yo no solo había estado programando, había estado diseñando su obsolescencia. La carpeta gris sobre la mesa no era solo papel, era el recibo de cada hora que pasé en la oscuridad, cada insulto que tragué, cada vez que me miraron como si fuera invisible. Querían una advertencia. Estaba a punto de dársela. El silencio en la mesa no duró. Mi padre,
Richard, carraspeó. Un sonido agudo y áspero. Se echó hacia atrás. El cuero de su silla crujió y una sonrisa petulante volvió a su rostro. El momento de incertidumbre había pasado, reemplazado por la familiar arrogancia de un hombre que cree tener todas las cartas. ¿Sabes? Sidney, empezó, agitando su copa de vino. Esto es lo mejor para todos. De hecho, tenemos noticias emocionantes, grandes noticias. Miró a mi madre. Susan, que sonrió al instante. Su anterior solemnidad reemplazada por un brillo ensayado. Estamos a punto de cerrar una inversión muy importante, continuó Richard, con la voz un poco resonante, proyectada para un público que no estaba allí. Un inversor ángel, de muy alto nivel, de una firma llamada Apex Capital. Probablemente no has oído hablar de ellos, juegan en las grandes ligas. Apex Capital. Mantuve la cara impasible, las manos quietas sobre la mesa. Se especializan en activos en dificultades con alto potencial, prosiguió, disfrutando claramente del sonido de su propia voz. La semana que viene envían a un representante para cerrar el trato. Va a salvar la empresa. Sidney, salvarlo todo. Estamos hablando de expansión. Nuevos mercados. Todo. Estefan intervino, inclinándose hacia adelante, con los ojos brillantes de malicia. Y... sinceramente, Sid, por eso necesitábamos hacer esto, dijo, señalando vagamente los papeles de repudio. Necesitamos limpiar nuestra imagen. En Apex son muy exigentes. Quieren estabilidad, éxito. Y seamos realistas. Tú no eres lo que se dice un caso de éxito. Verdad. Se rió. Un sonido metálico y cruel. Quiero decir, mírate, esa chaqueta parece de rebajas. Vives en ese apartamento diminuto. Haciendo. Lo que sea que hagas en tu ordenador. No es la imagen que queremos dar. Necesitamos presentar un frente unido y exitoso. ¿Y tú? Bueno, eres un pequeño lastre para la marca. Un lastre, repetí, saboreando la palabra. Era la misma palabra utilizada en el documento que acababa de firmar. Exacto, asintió mi madre. Te queremos. Cariño. Pero tenemos que ser realistas. Este inversor es nuestra última oportunidad. Si no lo conseguimos, perdemos la casa, las membresías del club, todo. No podemos arriesgarnos a que tú compliques las cosas. Que complique las cosas, repetí. No es nada personal, dijo Richard, agitando una mano con desdén. Son solo negocios. ¿Entiendes de negocios? ¿Verdad? Ah, no. Espera. Probablemente no. Nunca has tenido un trabajo de verdad. ¿O sí? Se rió de su propio chiste. Stephanie se unió a él, mirando su móvil. Probablemente ya publicando sobre sus emocionantes noticias familiares. Estaban tan seguros, tan convencidos de su narrativa. Se veían a sí mismos como los héroes de su propia historia, tomando las decisiones difíciles pero necesarias para salvar el imperio familiar, y yo era solo la víctima colateral. El peso muerto que se soltaba para que el globo pudiera ascender, no veían la ironía. Flotaba densa en el aire, asfixiándome. Estaban depositando sus esperanzas, todo su futuro, en una entidad que apenas comprendían. Rezaban por un salvador de Apex Capital, una firma que creían que vendría a validar su valía, y me estaban insultando en mi propia cara, llamándome lastre, fracasada, una mancha en su reputación. Miré la carpeta gris que descansaba sobre la mesa. Parecía pulsar con energía. Dentro de esa carpeta estaba la verdad. La verdad sobre Apex Capital. La verdad sobre quién era yo realmente. Así que dijo Richard, apurando su copa. Me alegro de que hayamos aclarado esto. Probablemente deberías irte ya. Sidney. Tenemos que celebrarlo. Por el futuro. Levantó su copa vacía en un brindis. Stephanie chocó la suya contra la de él. Mi madre sonrió, con una expresión tensa y aliviada. Por el futuro, dije en voz baja. Alcancé la carpeta gris. Mis movimientos fueron lentos, deliberados. Abrí la tapa. De hecho, dije, mi voz cortando su ambiente de autocomplacencia. Antes de irme. Hay una cosa que creo que deberíais ver. Me miraron. Molestos. Impacientes. Como un camarero que se queda demasiado tiempo en la mesa. Y ahora que suspiró Stephanie. Ya hemos terminado. Sidney. Pasa página. Creo que querrás ver esto, dije. Es sobre Apex Capital. Eso captó su atención. Richard se quedó helado. ¿Qué sabes tú de Apex? Sé mucho sobre ellos, dije. ¿Por qué no encontraron tu empresa por accidente?
Papá, no buscaban activos en dificultades con potencial, buscaban algo muy específico. Saqué un documento de la carpeta y lo deslicé sobre la mesa, justo al lado de los papeles de repudio. Me estaban buscando a mí. No grité. No me levanté de un salto y volqué la mesa. Simplemente abrí el documento por la primera página. No era un currículum. No era una súplica de empleo. Era un acuerdo de adquisición definitivo entre Apex Capital y una sociedad de responsabilidad limitada llamada SV Quant Solutions. Mi padre se quedó mirando el membrete. Vi sus ojos recorrer el texto. La confusión luchando contra una comprensión incipiente y terrible. Reconocía el logo de Apex. Llevaba meses persiguiéndolo, pero no conocía la empresa que figuraba debajo. SV Quant Solutions leyó en voz alta. Las palabras sabían a ceniza en su boca. ¿Qué es esto? Sidney, ¿has conseguido un trabajo de administrativa ahí o algo? Stephanie soltó una risita, desesperada por recuperar el control. Oh, qué mono. Les llevas el papeleo. Por eso crees que los conoces. Yo no trabajo para SV Quant Solutions, dije. Mi voz firme, cortando su ruido como un láser. Yo soy SV Quant Solutions. Es mi sociedad de cartera. Y la razón por la que Apex envía un representante la semana que viene no es para estudiar tus activos en dificultades. Papá, es para cerrar el trato por el algoritmo de trading de alta frecuencia que yo escribí, el que llevan probando 6 meses. El silencio regresó. Pero esta vez no era denso, estaba sellado al vacío. Mi madre dejó de respirar. Richard me miró, luego al papel, su rostro perdiendo todo el color. Un algoritmo susurró. El protocolo fantasma Clary, así lo llama el mercado. Predice microfluctuaciones en el valor de las divisas antes de que las principales bolsas siquiera registren los datos. Lo construí en el portátil que me dijiste que era una pérdida de tiempo. Lo probé usando el Wi-Fi que te quejabas de que ralentizaba. Mientras tú hacías contactos en el club, intentando sacar dinero de los bolsillos de la gente con apretones de manos y whisky. Yo estaba construyendo un sistema que lo genera de la nada. Pasé la página. Cláusula séptima, dije, señalando las cifras en negrita en el centro de la página. Valoración de la adquisición. Mi padre miró. Sus ojos se abrieron de par en par. Saltones. Se atragantó. 12,5 tartamudeó. ¿Millones? 12,5 millones de euros, corregí. En efectivo. Por adelantado. Por los derechos de propiedad intelectual y un contrato de consultoría de 2 años como arquitecta técnica principal, volví a meter la mano en la carpeta gris y saqué un último papel. Era una confirmación bancaria. Impresa esa mañana. Mostraba el depósito de la transferencia pendiente. El número era largo. Tenía 2 puntos para los miles y millones. Era más dinero líquido del que mi padre había visto en su vida, y ciertamente más del que tenía acceso en ese momento. Esta es la diferencia entre nosotros, dije, mirando a Stephanie, luego a mis padres. Vosotros operáis en un mundo de imagen. Creéis que el poder viene de a quien conoces, dónde te sientas y qué etiqueta lleva tu chaqueta. Creéis que podéis llegar al éxito a base de faroles. Pero yo opero en un mundo de méritos. Al código no le importa tu apellido. Al mercado no le importan tus seguidores de Instagram. Solo le importa lo que funciona. Y yo funciono. Deslicé la confirmación bancaria sobre la mesa, justo encima de la carta de repudio. Pasasteis años diciéndome que no valía nada porque no encajaba en vuestra estética, dije. Pensabais que yo era el lastre. Pero viendo estos números, parece que soy el único activo solvente en esta mesa. Stephanie miró el extracto bancario, con la boca abierta. La cifra era innegable. Era libertad. Era poder. Era todo lo que ella fingía tener pero no tenía. Mi madre parecía a punto de desmayarse, pero la reacción de mi padre fue diferente. Ya no miraba el dinero. Miraba el contrato de adquisición. Su mente corriendo, conectando puntos que debería haber visto minutos antes. Me miró. Y por primera vez, no vi arrogancia. Vi pánico. Sidney Grasno. Sí. Si el algoritmo es tuyo, lo es, dije. Y Apex lo compra para integrarlo en su cartera. Así es. Entonces, el trato que intento cerrar con ellos, la reestructuración de nuestra empresa, depende de esa integración. Asentí lentamente. En efecto, Apex está interesado en tu empresa porque necesitan una estructura heredada para albergar la nueva división. Necesitan un socio local para gestionar el cumplimiento normativo mientras el algoritmo ejecuta las operaciones. Entonces tragó saliva, con gotas de sudor perlando su frente. Entonces, esto es bueno. Es genial, somos. Somos socios. Me incliné hacia adelante. No exactamente. Socios, repetí. La palabra quedó suspendida en el aire como una mala inversión.
Socios implica igualdad. Papá, implica que ambas partes aportan algo de valor. Pero, viendo vuestro balance, no aportáis valor. Aportáis deudas. Richard soltó una risa nerviosa y quebrada. Estaba sudando. Un brillo de humedad apareció en su labio superior. Sidney, no seas dramática. Somos familia. Los negocios son los negocios. Pero la sangre es... Bueno, lo es todo. Si estás con Apex, puedes impulsar el acuerdo, puedes responder por nosotros. Podría admitir. De hecho, hasta hace 10 minutos. Ese era el plan. No construí este algoritmo solo para hacerme rica. Estructuré la adquisición específicamente para incluir a un socio heredado. Reservé un papel para tu empresa porque, a pesar de todo, pensé que os lo debía. Estaba dispuesta a hacer la red de seguridad que vosotros nunca fuisteis para mí. Hice una pausa, dejando que la realidad calara. Pero entonces me disteis una pluma. Señalé el documento que reposaba en el centro de la mesa. La liberación de responsabilidad. La tinta apenas estaba seca. Cláusula cuarta recité de memoria. Divergencia irreconciliable. No solo repudiasteis a una hija. Richard, firmasteis un documento legal declarándome un riesgo para vuestra reputación. Cortasteis formalmente todos los lazos para proteger vuestra marca de mí, fracaso. Eso era solo papeleo, gritó mi madre, con la voz estridente. No significa nada. Podemos romperlo. Alargó la mano hacia el papel, sus uñas de manicura enganchándose en la esquina. No lo toques, dije. Mi voz no fue alta, pero tenía la autoridad absoluta de una accionista mayoritaria. Susan se congeló. Su mano quedó suspendida. Temblando. Ese documento está ejecutado, dije. Y aquí está el problema. Como nueva directora de integración de Apex Capital, tengo el deber fiduciario de minimizar el riesgo. Mi contrato tiene cláusulas estrictas sobre conflictos de intereses y responsabilidades. Al firmar ese papel, declarasteis oficialmente que asociarse conmigo daña vuestra posición. Establecisteis legalmente que somos entidades incompatibles. Me recliné, cruzando los brazos. Si yo impulsara un acuerdo con una empresa que acaba de repudiarme públicamente por ser un lastre, el departamento de cumplimiento de Apex lo señalaría de inmediato. Parecería nepotismo en el mejor de los casos, y negligencia grave en el peor. No solo quemaste el puente. Papá, bombardeaste las coordenadas. Richard se hundió en su silla. Parecía pequeño. Más pequeño de lo que lo había visto nunca. Durante 24 años, este hombre había sido un titán en mi mente. Una figura aterradora e imponente de juicio y autoridad. Me había pasado la vida temiendo su decepción, desesperada por su aprobación. Había creído que su poder era real. Pero al verlo ahora, al ver cómo sus ojos buscaban una salida que no existía, comprendí la verdad. Me golpeó con la fuerza de una corrección de mercado. El delirio de los bolsillos vacíos. Mis padres no eran fuertes, no eran poderosos. Simplemente eran solventes. Toda su personalidad, su crueldad, su arrogancia. Era un producto de lujo que habían alquilado a crédito. Trataban a la gente como basura porque pensaban que su dinero los aislaba de las consecuencias. Creían que la riqueza los hacía intocables, superiores. Una especie diferente a los criados o los fracasados como yo. Pero quítales el dinero. ¿Y qué quedaba? Solo dos personas asustadas y envejecidas con trajes de etiqueta alquilados, aterrorizadas de que el mundo finalmente los viera como lo que eran. No tenían ningún valor intrínseco. No tenían habilidades, ni resiliencia, ni sustancia. Eran cascarones vacíos, sostenidos por deudas y delirios. Y ahora que el delirio se había hecho añicos, se estaban desmoronando. Era patético. Y al mirarlos, ya no sentía rabia. Sentía el desapego frío y clínico de un auditor que cierra un expediente de quiebra. Queríais limpiar vuestra imagen para el inversor, dije. Levantándome, queríais quitaros el peso muerto. Pues enhorabuena. Lo habéis conseguido. Ahora estáis completamente desvinculados de mí. Sidney. Por favor, susurró Stephanie. Había dejado de mirar el móvil. Me miraba con los ojos muy abiertos y aterrorizados, dándose cuenta de que sus viajes de influencer, su vestuario, su identidad entera estaban a punto de ser liquidados. Podemos arreglarlo. Solo. Solo diles que fue un error. No puedo, dije. Yo, pero con datos. Y los datos dicen que esta relación es una mala inversión. Recogí mi carpeta gris, asegurando la prueba de mi libertad. Dejé la carta de repudio firmada sobre la mesa, junto a la copa de vino vacía. Queríais una liberación de responsabilidad, dije.
mirando a mi padre por última vez. La tenéis. Ya no soy responsable de vuestro futuro. Buena suerte con la casa. Salí del Club Náutico Bayside y respiré el aire salino. El viento que soplaba desde el puerto deportivo era frío, cortante e increíblemente limpio. Detrás de mí, las pesadas puertas de roble se cerraron, sellando el ruido de mi familia en el interior. No miré atrás. Mirar atrás implica que hay algo que merece la pena ver. Y yo ya había extraído todo el valor que había. Mi móvil vibró en mi bolsillo. Una vez, dos, un zumbido continuo y desesperado contra mi cadera. Lo saqué. Richard, Susan, Stephanie. Las notificaciones se acumulaban en la pantalla de bloqueo como facturas impagadas. Podemos hablar de esto. No seas impulsiva. Por favor. Contesta. No sentí una oleada de poder. No sentí un subidón de adrenalina. Sentí la tranquila satisfacción de un sistema que funciona perfectamente después de que se ha corregido un error. Abrí el menú de ajustes. No lo silencié. No. Bloqueé sus números. Bloqueé sus correos. Bloqueé sus cuentas en redes sociales. En mi mundo. La eliminación es una acción administrativa permanente. Un virus no se archiva. Se purga. Mientras caminaba hacia mi coche, pensé en lo que estaría pasando en esa mesa. Probablemente seguirían sentados allí, paralizados por el repentino vacío en la habitación. Esta es la parte de la ecuación que nunca calcularon. Pensaban que yo era solo una hija, un accesorio que podían desechar para mejorar la estética. No se dieron cuenta de que yo era la integridad estructural de toda la operación. Durante años, vivieron en un mundo donde Internet siempre funcionaba. Las cuentas nunca llegaban a cero y los pequeños desastres de la vida se gestionaban silenciosamente antes de convertirse en catástrofes. Pensaban que era suerte. Pensaban que era su derecho. Nunca vieron a la persona en la sombra que sostenía los muros. Al firmar ese papel, no se habían deshecho de un lastre, habían quitado la viga de carga maestra. El colapso fue inevitable. Sucedió más rápido de lo que incluso yo había proyectado. En 3 meses, la casa estaba en el mercado, sin el acuerdo con Apex. La empresa de Richard no pudo hacer frente a su deuda. Los bancos, a diferencia de mí, no aceptaban el legado familiar como garantía. Querían efectivo. Y ya no quedaba nadie para conjurarlo a partir de un código. La carrera de influencers de Stefan implosionó en el momento en que le cortaron las tarjetas de crédito. No puedes proyectar un estilo de vida de lujo cuando trabajas en una tienda para pagar un subarriendo. Entraron en un mundo sin Sydney. Un mundo donde las acciones tenían consecuencias y no había nadie para editar el código. No lo vi suceder. No seguí su caída. Simplemente dejé de mirar. 6 meses después. Estaba de pie en el salón de mi nuevo apartamento. Un ático en el distrito financiero. En la planta 40. Las paredes eran de cristal, con vistas a la cuadrícula de la ciudad. Un paisaje de luces y flujos de datos. Aquí había silencio. El tipo de silencio que no se siente como un vacío, sino como capacidad. En la pared, sobre mi escritorio, colgué un marco. Sencillo, negro, sin adornos. Dentro. Había montado 2 documentos. Al fondo, visibles solo en los bordes. Estaba la liberación de responsabilidad que mis padres habían firmado. El papel de color crema chillón. La fuente Garamond. Las firmas de 3 personas que creían que me estaban desechando. Centrada encima. Dominando el marco. Estaba la confirmación de la transferencia de Apex Capital. 12,5 millones de euros. Lo llamo el comprobante. Marca el milisegundo exacto en que mi valor dejó de ser negociable. Es un recordatorio de que su rechazo fue el catalizador necesario para mi ascensión. Si no hubieran intentado borrarme, podría haberme quedado en la sombra para siempre. Arreglando sus errores, esperando un gracias que nunca llegaría. Me dieron el mayor regalo que podían permitirse, me dejaron ir. Tomé un sorbo de café. Contemplando el horizonte, la ciudad a mis pies era caótica, ruidosa, llena de gente gritando para ser escuchada. Pero aquí arriba, el aire estaba quieto. Ellos pensaron que mi silencio era rendición. Pensaron que mi falta de reacción era debilidad. No sabían que mientras ellos hacían ruido, yo estaba escribiendo el código que reescribiría mi vida entera. El silencio no es un vacío, es estrategia. Y la calma que viene después es simplemente el sonido de la victoria.